Buenas tardes, ¿sí? Bienvenidos a los webinars de la Sociedad Química de México, ¿sí? Para nosotros es muy importante, como saben, dar difusión y divulgar las experiencias en investigación que hay en México. Y el día de hoy me complace presentar el webinar Oportunidades de Desarrollo de Baterías de Ion Litio en México, que será impartido por el doctor Guadalupe Ramos Sánchez, que pertenece al programa de cátedras CONACYT, adscrito a la UAM Iztapalapa. El que habla y que actuaré como moderador, soy Ignacio González, soy el presidente nacional de la Sociedad Química de México. Voy a proceder a leer el currículum del doctor Guadalupe Ramos Sánchez, que para mí le agradezco mucho el que haya aceptado nuestra invitación a compartir el desarrollo de su investigación. El doctor Ramos es ingeniero químico por la UAM Azcapotzalco y doctor en ciencias por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Texas A&M, donde aplicó simulaciones a primeros principios para el estudio de los procesos que ocurren en celdas de combustible y baterías de ion litio. Ahí participó en varias actividades académicas e investigación, entre ellos como participante en un proyecto de colaboración con el Honda Research Institute y con Air Force de Estados Unidos. Actualmente se desempeña como catedrático CONACYT adscrito a la UAM Iztapalapa, donde desarrolla investigación relacionada a materiales y prototipos de baterías ion litio y celdas de combustible. Ha publicado más de 50 artículos en revistas internacionales, 3 capítulos de libro y un libro de electrocatálisis. Sus estudios se han extendido a la investigación en otros tipos de baterías, como ion sodio y ion potasio, además de realizar el estudio de procesos para el reciclaje y fabricación de baterías y prototipos. Actualmente tiene proyectos vigentes en CONACYT y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, además de servicios industriales sobre la aplicación de baterías de ion litio. Sus investigaciones le han llevado a completar la primera línea de ensamble de baterías ion litio del tipo pouch o tipo bolsa en México. Actualmente es el presidente de la Sociedad Mexicana de Hidrógeno, donde realiza una labor de integración industria-academia y es impulsor de tecnologías limpias en México. Entonces le cedo la palabra al doctor Guadalupe Ramos con la conferencia Oportunidades de Desarrollo de Baterías de Ion Litio en México. Adelante, doctor Guadalupe, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a la Sociedad Química de México. Es realmente para mí un honor estar aquí frente a todos ustedes y compartir lo que hemos hecho en los últimos años respecto a baterías ion litio aquí en el Laboratorio de Electroquímica de la UAM Iztapalapa. Desgraciadamente la pandemia nos agarró en pleno desarrollo y pues desde el 2019, como muchos de ustedes, el laboratorio está detenido y pues esperamos tener muchas cosas nuevas, pero por el momento trataré de hacer un resumen de lo que hemos logrado en los últimos años y de lo que creemos que podía lograrse muy pronto también. Entonces voy a empezar prácticamente con esto que todos ustedes saben, esta fiebre del litio en México, la reforma eléctrica, a la industria eléctrica, todo lo que está ocurriendo en México, muchas cosas, muchas noticias falsas y pues todo lo que usted sabe, ¿no? Se dijo en algún momento que, que México tenía el yacimiento de litio más grande del mundo, lo cual resultó ser mentira. Sí hay yacimientos de litio, pero no es el más grande, ¿no? Hay un mapita de sitios del Servicio Geológico Nacional donde se aprecian algunos lugares donde sí puede haber puede haber cierta cantidad de litio, pero en diferentes lugares, por ejemplo en Sonora, no puedo ver mi marcador, no sé por qué, pero dependiendo del tipo de yacimiento, sedimento, salmueras o rocas, se tienen varios lugares determinados en México, aunque en realidad no hay ninguno en explotación y todavía no se sabe exactamente y a ciencia cierta cuáles son las reservas probadas que realmente existen en cada uno de esos
lugares. Yo lo que les estaba buscando y trataba de hacer es que pudiéramos tener una idea clara de cuánto gana el México en cuanto a concesiones mineras, cuánto ganaría si hay una explotación y transformación, cuánto si hay una fabricación o cuánto ganaría si hay esa integración de litio en los autos eléctricos. Ese estudio no existe, pero sería muy importante que pudiéramos desarrollarlo. Por ahora trataré de convencerlos un poquito con estas, con algunas diapositivas. El mercado de litio en el mundo. El mercado de litio en el mundo, pues es grandísimo, hay diferentes aplicaciones y más o menos vean que está como alrededor de $500 billones desde el 2016 hasta el 2017. No veamos si crees o no, es más o menos el mercado de las transacciones relacionadas con litio. ¿Va? Es grande, pero si nosotros lo ponemos en perspectiva contra el mercado de autos eléctricos, vean cómo está en el rango, está mucho más grande, ¿no? Desde el 2020, más o menos $10 billones y se espera que crezca pues hasta casi $50 billones en el mundo. Entonces, es mucho más atractivo en cuestión de mercado vender autos eléctricos y la ganancia obviamente es mayor y lo asociado con empleos y transacciones pues obviamente es mayor que simplemente pensar en el mercado de litio, tal como sale, ¿no? Como carbonato de litio. De los países que tienen reservas, obviamente de los más grandes está Chile, también China y Australia son los que tienen una mayor participación, pero realmente la producción que ocurre actualmente, obviamente es Chile el que tiene esa mayor producción, también China y Australia. Entonces, vean ahí que hay ciertos países que están haciendo uso de sus recursos naturales, pero hay otros países que no. Si nosotros vemos el litio en las baterías, vean, pues esto es simplemente una representación de cuánto de materiales hay en cada una de las partes de una batería, pues vemos que cobre hay 17%, aluminio 8%, el material activo es el 31%, pero de ese material activo solamente el 7% es litio. Entonces, pues es una gran cantidad de litio, pero en realidad no es tanta en precio, ¿no? En el separador, en el electrolito, ocupa el 15% de litio, pero de ese 15% solamente el 0.4% es litio como tal, ¿no? Entonces vean que si bien las baterías de litio tienen litio, en realidad hay otros componentes. Veamos, por ejemplo, el caso del cobalto. El cobalto sí es un material muy caro y es un material que tiene cierto grado de mayor participación en el material activo, pero al final de cuentas tampoco es gran determinante en el peso respecto a todo lo demás. Hay que recordar también que el Congo es el principal productor de cobalto y, bueno, pues el Congo no se está haciendo rico haciendo baterías de litio, ¿no? Simplemente está vendiendo su cobalto, ¿no? Entonces, de aquí, pues puede ser una gran ventaja extraer el litio, procesarlo y llevarlo a las baterías, aunque no sea el mayor componente. ¿Qué otra cuestión es muy importante? El crecimiento del mercado. El crecimiento del mercado y la demanda global de baterías para el 2030 se espera que crezca hasta 2.500 gigawatts hora. Es un montón. También otros sectores van a aumentar, como el almacenamiento de energía y los electrónicos, pero en realidad el gran crecimiento de autos eléctricos que se espera brinda muchas posibilidades de que haya grandes negocios asociados a las baterías. A la derecha simplemente tengo una fotito de un banco de baterías de un auto que utiliza celdas tipo pouch y vean simplemente el tamaño relativo entre la batería chiquita, que es una del celular que está en medio, y unas baterías más grandes y todo el paquete de baterías que está ahí mostrado a la derecha. Otra cuestión muy importante que es analizar es cuánto cuesta producir baterías. Esa grafiquita chiquita a la izquierda muestra el costo de producción de un paquete de baterías que utiliza un material llamado NMC. Dependiendo del tamaño de producción y del año, hay muchas variables, se puede tener esa correlación, que se observa que a mayor tamaño de producción, pues obviamente hay un menor costo. En la síntesis de los materiales también hay un menor costo
pero en realidad la síntesis de esos materiales está muy por debajo del costo de producción de las baterías. Y unas proyecciones que se observan en esta grafiquita es que si bien el precio del paquete de baterías se espera que disminuya y se espera que baje, hay cierta incertidumbre en cuanto al costo de los minerales. Y debido a, pues, a cuestiones como escasez, producción, reservas probadas, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta estos factores. Si un país logra un abastecimiento en litio, pues eso va a dar un poco de mayor certeza en cuanto al costo de producción, específicamente con el costo de los minerales. Y bueno, pues al final de cuentas, el costo de las baterías es muy grande, aún se espera que se reduzca, y ese costo de las baterías está muy relacionado con el costo de los materiales activos y de los separadores. En la gráfica de la izquierda se puede ver que tenemos un mayor costo, el 32% del material activo del cátodo y del separador, o sea, donde está el electrolito. Bueno, el separador y el electrolito. Ese es un estudio algo viejo del 2016. Y también se observa cuál sería el costo de producir baterías dependiendo de la situación. Por ejemplo, si estamos en Estados Unidos, en Japón, en alguna ciudad de China. Y también hay México, que podría ser competitivo en cuanto a un menor costo de producción, asociado a diversas cosas, pero también asociado a que estamos muy cerca de un mercado muy grande, que es el de Estados Unidos. Ahora, pues como todo eso nos pone, sí, pues es el negocio de las baterías de litio parece ser que es muy importante, el negocio de la extracción parece ser que es muy grande, el aumento de las baterías puede ser muy grande, la importancia de reducir los costos en la fabricación de las baterías muy importantes. Ahora lo que nos interesa saber es qué sabemos hacer en México respecto a las baterías, y es precisamente de lo que yo les quiero hablar. Hay muchos grupos que desarrollan investigación relacionada a baterías, bastantes, digamos, hay como unos 10, 20 grupos, especialmente dentro de la red de almacenamiento de energía hay unos grupos muy buenos, pero bueno, ahora les quiero hablar de nosotros, el grupo de electroquímica, de energía electroquímica en la UAM, pues nos dedicamos a hacer baterías desde 2014, cerramos con algunas experiencias en otros campos. En el 2020 teníamos el objetivo de lograr la fabricación de pulse cells, porque vamos bien, y en el 2030 esperamos integración de sistemas, es decir, esperamos que todo lo que nosotros produzcamos pueda tener un uso industrial en las baterías, ¿vale? Entonces quiero aprovechar para agradecer al grupo, que realmente son los que trabajan, los alumnos son los que han realizado todo el trabajo y que han hecho grandes cosas, como les voy a decir ahora, ¿no? Simplemente les quiero, antes de pasar a lo que hacemos, recordar que es una batería. Pues es una batería, simplemente tiene dos electrodos, que tienen dos materiales diferentes, un cátodo de metales de transición, ánodo de grafito, y donde ocurren cambios ocurren reacciones de óxido de reducción en los componentes de ambos electrodos, que da lugar a la intercalación o desintercalación de algunos átomos de litio. Eso es simplemente el funcionamiento. Y el paso de electrones y litio de un lado a otro durante la carga y la descarga es lo que da origen a los procesos, pues, de carga o de descarga. Actualmente se ocupa grafito en el material del ánodo. Antes se utilizaba litio, pero debido a muchos desarrollos, especialmente los que obtuvieron el premio Nobel en el 2019, pues llegamos a un material que utiliza grafito y no litio, porque tenía muchos problemas de seguridad. Antes se utilizaban algunos materiales de conversión donde había rompimiento y formación de enlaces que a la larga daban una batería que durara muy poco. Eso se cambió por el concepto de intercalación, en donde tienes un metal de transición, algún compuesto, y el cambio en el estado de oxidación da lugar a que el litio salga o entre a la estructura y como tal al proceso de almacenamiento de energía. Se empezó con materiales de este tipo, de titanio sulfide, y actualmente uno de los materiales más usados es el cobaltato de litio,
que tiene esta estructura laminar y que tiene un voltaje de operación muy alto. Esta es la batería actual, ¿no? Otra vez aquí está el esquemita, eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para mejorar estas baterías? En todos los términos posibles, ¿no? En los términos de menores costos, de durabilidad, de mayor potencia, etcétera, ¿no? Pues obviamente tenemos una cuestión relacionada a la química del proceso de intercalación. Entonces necesitamos una estructura, primero que tenga algún sitio, M, que tenga un estados de oxidación que puedan ser intercambiados y que al aumentar o disminuir puedan transferir electrones y litio, ¿no? Que puedan hacer ese cambio. Se ha especulado mucho si necesitamos muchos estados de oxidación, o sea, muchos cambios en el estado de oxidación, puede ser bueno, pero también puede ser malo, porque entonces tienes demasiado litio almacenado o demasiados cambios que no dan lugar a una operación confiable. La segunda, necesitamos que este litio, este ion que aquí está como verdecito, interactúe con la estructura. O sea, esa energía de interacción está directamente relacionada con el delta G y por lo tanto también está relacionada con el potencial al cual ocurre este proceso. Entonces necesitamos que esta energía de interacción sea muy alta. Pero también necesitamos que el camino de esos iones de litio sea bastante libre, que puedan caminar con un coeficiente de difusión bastante alto. Entonces, si tenemos solamente sitios donde la energía de interacción sea muy alta, probablemente estos canales de difusión no van a ser tan buenos. Entonces, necesitamos una combinación de ambas. Y finalmente, pues necesitamos una estabilidad estructural que permita que el litio entre y salga fácilmente sin afectar demasiado el tamaño de la estructura. Esa es una cuestión muy importante. Por otro lado, tenemos otras cuestiones más relacionadas al transporte. Ya viendo desde un punto de vista macro, esta parte naranja es el colector de corriente, tenemos el material activo, esta parte negra, y el electrolito. Pues obviamente lo que necesitamos es que los iones litios se transporten a través del electrodo poroso y que los electrones también se transporten hacia todas las partes del electrodo. Entonces tenemos que tener buena conducción eléctrica y buena porosidad para que ocurran esos procesos. También debemos tener buena distribución de componentes y también estabilidad estructural asociada a esto. Entonces también esas cuestiones son buenas. Actualmente ya la barrera entre química, ingeniería química y todas las otras ramas cada vez está menos fija, pero quisiera hacer esa separación simplemente con fines demostrativos de qué está más dentro de un campo de acción y qué está más dentro del otro campo. Ok, entonces ya empezamos con lo bueno, ¿no? Ya sabemos que tenemos una necesidad en cuanto a materiales, en cuanto a nuevas químicas. Y la verdad es que el gran problema es que no sabemos cómo, ¿no? No tenemos una idea de que nos diga, bueno, este material va a funcionar, este otro no, cambia estas cosas, cambia de diferentes materiales, y no tenemos una idea clara que nos diga hasta cuál va a ser la máxima densidad o capacidad de almacenamiento y el voltaje de operación. Ambas cosas, el voltaje y la capacidad, al final de cuentas nos dan la capacidad energética de almacenamiento, ¿no? Entonces, vean estas líneas que nos dicen regiones de 400 watts hora por kilogramo, 1000 watts hora por kilogramo, y en cada uno de estos tenemos diferentes materiales con diferentes propiedades. Y obviamente lo que nosotros queremos, lo que siempre se decía, es que se aumente esa densidad de energía, o sea, más energía almacenada en un solo material. Aparte de eso, que cumpla todo lo demás, ¿no? Que sea estable, que dure, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros empezamos de hace tiempo? Con un compuesto que ya era conocido, pero no muy estudiado. Un compuesto que tenía cobre. ¿Cobre por qué? Porque tenemos cobre en México, bastante bueno. El cobre es barato en comparación, por ejemplo, con cobalto. Entonces tenemos una fuente mineral de cobre en México, más un material que no es caro. Además que el cobre es, en cuestión de toxicidad es mucho menor que el cobalto. Y entonces pues, también tenemos un material que tiene esta estructura y que tiene una capacidad teórica de almacenamiento muy alta. Entonces dijimos, bueno, pues por ahí nos vamos, ¿no? Nos da una idea de qué es lo que podemos hacer. Hicimos algunas pruebas, tenemos su estructura y estas curvas simplemente nos dicen cuánto se almacena. La curva del primer ciclo es
la carga, a qué capacidad llegamos, y la descarga a cuánta capacidad llegamos. El transcurso de estos ciclos nos dice si tenemos una capacidad constante o no. En este caso, obviamente, no tenemos una capacidad constante de ese material y pues obviamente no nos sirve, ¿no? No queremos un material que nos dé mucha capacidad, pero que se degrade, ¿no? Esta es la línea que nos implica más o menos el promedio de los materiales activos, la capacidad, y sí tenemos una capacidad mayor, pero disminuye con el tiempo. Después, ¿qué tenemos? Pues también tenemos que si nosotros limitamos esas ventanas de operación, podríamos tener una capacidad más estable, pero probablemente mucho menor de la que se requiere a nivel comercial. Y entonces de ahí empezamos. ¿Cómo le podemos hacer para que ese material tenga una mayor durabilidad? Obviamente tenemos estas reacciones asociadas, cobre 2 a cobre 3, cobre 4 no existe, entonces había una reacción de evolución de oxígeno y aquí solamente llevábamos a cabo este cambio en el estado de oxidación de cobre 2 más a cobre 3 más. ¿Qué es lo que hizo? Uno de nuestros alumnos, muy bueno, Miguel Ángel, dijo, vamos a hacer el dopaje de diferentes estructuras con 5% de manganeso, níquel, hierro y vemos qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que esperamos? Pues tenemos cambios, se hizo la síntesis y vemos que hay cambios, eso es bueno, pero hay que pensar qué es lo que esperamos que ocurra con el dopaje. Si yo cambio algunos átomos de cobre, ahí azules, por algunos átomos el que sea, ¿qué es lo que esperaría? Bueno, dos cosas. Uno, si ese nuevo átomo no tiene cambios en el estado de oxidación, pues obviamente va a permanecer ahí, ¿no? Va a permanecer ahí y no va a permitir que se pierda la estructura a largo plazo. O sea, va a haber ciertas regiones donde no van a participar en los procesos redox, pero van a permanecer ahí teniendo como un anclaje de la estructura. La otra cosa que podría ocurrir es que se afecten las propiedades electrónicas de los átomos vecinos y entonces, haciendo eso, que se afecten todas las propiedades de intercalación o de intercalación de los átomos de litio, ¿no? Eso es lo que se obtuvo, tenemos esas muestras. Prácticamente hicimos un análisis con resonancia magnética nuclear. El espectro es muy similar al del compuesto puro, pero vemos unos piquitos extra que nos dicen que también hay esas pequeñas interacciones asociadas a la presencia de níquel y manganeso. Entonces, demostramos que sí existe una modificación en cambios a nivel local, local del átomo de litio que está ahí en esas estructuras, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando nosotros probábamos esto, que funcionaba como cátodo o ánodo, pues las diferencias eran mínimas, casi no había mucho que decir en cuanto a diferencias. Sí, había unas diferencias, pero no podíamos tener alguna forma muy clara de ver qué es lo que ocurría. Hicimos una colaboración con el Instituto de Investigación en Materiales de la UNAM, con el doctor Heriberto Pfeiffer, y hicimos algunas pruebas de absorción dinámica de CO2. Y prácticamente lo que se hace es hacer reaccionar la partícula con CO2 a diferentes temperaturas y ver estos comportamientos a cada una de las temperaturas y el peso, ¿no? La ganancia de peso asociada a la transformación de CO2 a carbonato de litio. Esto tiene asociado también la difusión del litio del centro o de donde esté hacia la superficie. Y tenemos varias etapas, una transformación superficial y una transformación del bulbo. Entonces, lo que nos interesaba mucho era determinar en qué temperaturas ocurrían estos procesos. Entonces, lo que encontramos es que el proceso con manganeso ocurría a una menor temperatura y ese que ocurriera a una menor temperatura estaba asociado a una mejor difusión de litio en esa estructura como efecto de la inclusión del manganeso. Entonces, bastante bien, y eso nos ayuda a explicar por qué una muestra tiene mejor comportamiento. Lo que hacemos después es hacer varios ciclos y observar su respuesta electroquímica. Estas son curvas de QNDB y vemos que el compuesto dopado con manganeso prácticamente retiene los mismos picos durante el ciclo 2 al ciclo 5 en comparación con este otro que prácticamente el que no está dopado no funciona. Entonces tenemos una forma de mejorar la estabilidad de los materiales mediante el dopaje
lo que hicimos es hacer pruebas de rayos X después de los ciclos de carga y descarga y obtenemos que esta estructura que permanece prácticamente no forma productos secundarios como este óxido de cobre. No tenemos esta formación a comparación con este compuesto que no está dopado, que sí tenemos una formación muy grande de compuestos secundarios, ¿no? Pero al final de cuentas dijimos, bueno, pero ya, el manganeso está ahí, como no tiene cambios en el estado de oxidación, pues prácticamente tenemos un elemento que no, este, que no está participando, pero sí queremos alguien que sí lo haga, ¿no? Entonces, en ese caso, la opción era utilizar cobre. Utilizábamos cobre cuando nosotros tenemos este compuesto que solamente tiene cobre, la densidad de estados está muy pegada al oxígeno. Cerca del nivel de Fermi, prácticamente todo el oxígeno es el que participa. Tiene otro significado, esto es la blandura local, pero por cuestiones de facilidad, nada más hablaremos de la densidad electrónica, ¿no? Cuando hacemos esa sustitución de cobre por níquel, sí tenemos un cambio en las especies que tenemos ahí. Tenemos una disminución en el oxígeno y un aumento de la densidad electrónica en el níquel. Entonces, eso nos indicaba que efectivamente esta disminución podría tener un efecto muy importante. Hicimos la síntesis y lo que obtenemos es que, tenemos esto, tenemos un compuesto que está dopado con níquel y que efectivamente nos da mucha mayor capacidad y una mayor retención. Lo vemos aquí, la capacidad es grande y se retiene muy alta capacidad en comparación con aquel compuesto que no tiene níquel, también a diferentes velocidades funciona muy bien y está perfecto, ¿no? La cosa es aquí teníamos dos fases, simplemente por facilidad, una fase que tiene 2 átomos de litio y cobre 2 más, y otra que tiene un átomo de litio y níquel 3 más. Como tenemos las dos fases, no sabemos realmente cuál de las dos está funcionando o si es una cuestión de que es una u otra la que funciona. Entonces, para analizar estos cambios, lo que hicimos fue hacer estas pruebas de rayos X in situ. ¿Qué es lo que hacíamos? Bueno, pues tenemos nuestra curva de carga y descarga y tenemos una celda especial que tiene una ventana para analizar rayos X. Parece ser muy simple, pero la verdad es que nos costó mucho trabajo porque al principio solamente veíamos el cobre, que se utiliza como colector de corriente, o el carbono, que estaba por ahí, y no lográbamos obtener los cambios en las estructuras. Pero bueno, tenemos estas curvas, tenemos por ejemplo este plano asociado a la especie que nada más tiene un litio y tiene níquel 3 más, y este otro plano que tiene 2 litios y cobre 2 más. ¿Qué es lo que obtenemos? Que durante esta primera etapa, lo único que ocurre es que estos picos desaparecen, es decir, esta fase asociada a esta estructura que tiene litio 2 más y cobre 2 más, desaparece. Esa no es estable. Por aquí, a otra fase, no le pasa nada. Hasta que llegamos a estos potenciales, ya se empieza a mover. Que haya estos cambios en recorrimientos o formación de nuevas fases, indica que los parámetros de red están cambiando. Y en este caso, el asociado a la dirección 003 nos indica que el espaciamiento entre las capas está cambiando debido a la interacción, a la entrada y salida de átomos de litio. Y entonces, pues tenemos un marcado cambio en esta fase que parece ser reversible porque conforme va ocurriendo el proceso, estos cambian, van y regresan, mientras que la otra fase prácticamente ya desapareció. Ya prácticamente no hay nada que mostrar. Bueno, entonces tenemos dos fases que forman este compuesto, una fase es estable y la otra no, pero aún no entendemos por qué, ¿no? Entonces, esta fase nueva es muy similar a este compuesto de níquel, que se llama niquelato y entre cuates se llama LMO. Y tenemos esta otra fase que probablemente tenga cobre también, ¿no? En su estructura. Y las probamos. La que nosotros sintetizamos, tiene una mejor retención de capacidad, como se puede ver aquí, en esa curva roja, tiene mejor retención de capacidad que la pura, donde tiene mayor capacidad, pero disminuye
muy rápidamente. Los picos asociados a altos potenciales del cambio de níquel 3 a níquel 4 también son muy reversibles. Entonces nos dice que esa fase es muy reversible en comparación con el LNO. El LNO se sabe y todo el mundo sabe que no es nada reversible. Y entonces, pues también aquí analizamos sus curvas de QNTD, bastantes parecidas, ocurren a diferentes potenciales, pero ocurre un cambio muy diferente a altos potenciales. Entonces dijimos, ¿qué va a pasar con la estructura en esos potenciales? Y nuevamente, pues decidimos hacer rayos X in situ. Y lo que hicimos es esto, ¿no? Entonces tenemos los cambios desde, híjoles, no se ve aquí los potenciales porque la pegué bueno, por aquí debería haber desde 3.4 hasta 4.3, me parece. Cada uno representa un potencial, también lo mismo acá. Y aquí veamos este pico. Este pico está asociado a la distancia al plano 003 y entonces la distancia interlaminar. Eso es lo que tenemos. Perdón. Perdón. Y en el otro también tenemos eso mismo, tenemos ese mismo pico, pero vean cómo este pico, tan pronto empieza el proceso de carga, se separa en dos. Desde potenciales muy bajos, y aquí están los potenciales, desde potenciales muy bajos se empieza a separar en dos picos. Es decir, estoy teniendo dos fases. A diferencia del niquelato puro, donde nada más tengo una sola fase y de repente en algún proceso se separa y listo, ¿no? En este otro pico también tenemos algo similar. Tenemos el pico principal, está en los dos compuestos, y conforme aumenta el potencial, se separa en dos picos. O sea, tenemos una distancia, esa está asociada a las otras dos, a la distancia A y B, a la que está en perpendicular a esto, ¿no? Y entonces, y vean cómo la cantidad de las fases sí se separa, y aquí se empieza a separar a los distintos potenciales, pero prácticamente la composición relativa de ambas fases es muy similar hasta los máximos potenciales, mientras que aquí en el niquelato puro, la fase secundaria ya también aumentó demasiado en cantidad la fase secundaria. Entonces, todo eso nos dice que este compuesto modificado permite el crecimiento de una fase, pero de manera, digamos, suave. Se va formando esas fases desde el principio y va creciendo y después vuelve a regresar. En contrario con la fase que no tiene el dopante, en el que sí, casi siempre es la misma fase y de repente se separa, pero vuelve a cambiar. Y vean cómo los parámetros de red prácticamente en el caso del compuesto de modificado con cobre permanecen los mismos y hay la otra fase sí cambia mucho, pero la otra fase, la fase pura, sí tiene un aumento continuo en ese parámetro de red. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues también utilizamos las herramientas de simulación para ver qué pasa con las distancias en estos octaedros, ya sea de níquel o de cobre. Mucha información reducida en una simple gráfica es que cuando tienes el compuesto dopado, este cambio en las distancias conforme la cantidad de litio va disminuyendo es muy bajo. O sea, prácticamente las distancias no cambian, ¿no? En cambio, las distancias para el compuesto que es puro aumentan un montón, tanto las distancias axiales como las ecuatoriales. Vean aquí también cómo la diferencia entre las distancias ecuatoriales del compuesto puro y del compuesto dopado es prácticamente la mitad. Y entonces, pues, tenemos no solamente esa formación de fases que nosotros vemos por el equipo de rayos X in situ, sino también por estos cambios a nivel atómico que observamos en estos compuestos. Entonces, al final de cuentas, lo que les quiero decir de esta primera parte, bueno, hay muchas posibilidades, va muy bien, hay grandes posibilidades de desarrollo de nuevas químicas. ¿Cómo? No sabemos, ¿no? Pero hay muchas posibilidades. Hay desarrollo de métodos de síntesis, hay también toda una gran posibilidad de desarrollar estos métodos. Métodos de análisis in situ, al principio, como les decía, nosotros creíamos que era imposible hacer estos métodos de análisis in situ, al menos en México, todo el mundo se va a hacer estudios a Stanford o a otros lugares, pero creemos muy firmemente que el desarrollo de los métodos también aquí en México es muy importante. El acompañamiento de teoría también es muy importante
Y hay mucha gente que dice que las químicas de litio están llegando a un límite, pero yo creo que apenas se está empezando realmente a conocer cómo funcionan, y ahora que ya se tienen todas estas herramientas, creo que va a ser mucho más fácil desarrollar nuevas químicas. Ok, pasamos a la otra parte 2, y surgió esta parte 2 respecto a las variables macroscópicas, porque nosotros teníamos un problema muy grave de reproducibilidad, y lo aceptamos que teníamos ese problema. Yo creo que mucha gente lo tiene y no lo dice. O sea, en un momento tienes una cantidad de energía, haces el experimento mañana y tienes la mitad, ¿no? Entonces teníamos esos problemas tan graves de reproducibilidad. Este es un mismo compuesto, se supone que las mismas condiciones, y tenemos diferencias enormes en los resultados, tanto electroquímicos como de estabilidad. Entonces teníamos ese problema muy grave, ¿no? No sabíamos si era por la degradación, si era porque estábamos haciendo algo mal, por si había inhomogeneidades en los electrodos, variaciones de masa que afectaban, o cada uno de los procesos de fabricación de baterías que nos llegaba que no teníamos ese problema de reciprocidad. Empezamos a hacer algunas pruebas también en ese aspecto. Entonces elegimos un material muy común, LFP, hicimos estas pruebas de conductividad a diferentes concentraciones de los componentes. ¿Eso qué nos permitiría decir? En este rango de composición, el compuesto es conductor. Cuando llegas a otro rango de composiciones, el compuesto ya no es conductor como el todo, ¿no? Entonces encontramos que en alrededor de 7% de carbón como aditivo, teníamos ese límite entre que cambias de conductor a no conductor. Y entonces, de cerca de este valor, se podían tener las mejores condiciones que permitieran el transporte de electrones en el electrodo. Y lo probamos a diferentes condiciones. Este es un trabajo de Greg Guzmán. No puse su foto, pero le doy el crédito. A diferentes concentraciones, 94% de material activo, 86, 80, 74. Este es el 80 es como, digamos, el estándar que se utiliza en la fabricación, y 86 es el que se encontró como óptimo, ¿no? Y pues efectivamente, si ustedes ven la capacidad a una velocidad de descarga lenta, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Pero conforme se va aumentando la velocidad de carga o de descarga, la capacidad del compuesto que está dentro del límite de percolación, pues es mucho mayor que en comparación con cualquier otra composición. Entonces eso ya nos permite hacer un poquito de optimización de los electrodos. Esto ocurrió con este compuesto LFP, pero lo mismo se puede hacer para otro compuesto, y algunos van a tener que necesitar más cantidad de carbón, menos cantidad de carbón, mayor cantidad de carbón. Entonces, esta optimización de electrodos es muy importante, y ya en el ámbito industrial también es súper importante que se logre el mejor desempeño del material en las condiciones de trabajo. ¿Qué más hicimos? Desarrollo de nuevos métodos de producción también es muy importante en esta cuestión de la ingeniería. El método tradicional consiste en mezclar estos componentes, un compuesto bastante peligroso y cancerígeno, N-metilpirrolidona, se pone en un colector de corriente, se seca y tatán, ya tienes su electrodo. Aquí lo que se intentaba con métodos alternativos es diseñar nuevos binders. Este PVDF, cambiarlo por algún otro polímero que pudiera ser soluble en otro solvente, y que entonces pudiéramos utilizar, quitar este NMP. Y se lograron dos cosas. Primero, desarrollar estos compuestos que están modificados con algunos ligantes, ¿no? Tienen un centro de Bohr, que es el que hace las veces de carga negativa para que el ion litio pueda conducirse por ahí, y se disuelve en alcohol, en etanol, y en metanol y en etanol. Entonces, esto combinado, tú tienes el precursor del polímero, lo mezclas, todavía no tienes el polímero todavía sintetizado. Cuando lo colocas y le pones temperatura, en ese momento logras dos objetivos. Evaporas el solvente y realizas el proceso de polimerización, quedándote un compuesto totalmente sólido y con una muy buena distribución. Esta no voy a explicar más, no me quiero extender aquí, pero también es otra gran área de posibilidad de desarrollo de nuevos procesos para la fabricación de baterías, que es muy importante y hay muchísimas oportunidades. Es algo que no está muy explorado. Pasaría a la última parte,
que es este diseño de baterías a la medida. ¿Y por qué queremos diseñar baterías a la medida? Porque a lo mejor si nosotros queremos usar un equipo médico, pues a lo mejor no nos interesa, y si ese equipo médico, por ejemplo, está en nuestro corazón, un marcapasos, pues a lo mejor sí me interesa que dure mucho, o sea, que tenga buena capacidad, pero no me interesa que sea seguro, que no sea tan seguro, ¿no? O sea, yo preferiría que me durara un día, pero que, pero que me aseguraran que no va a explotar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A diferencia de que si yo quiero un sistema de almacenamiento de energía, a lo mejor no me interesa tanto la rapidez, sino la cantidad de energía. Entonces necesito una batería que tenga esas propiedades para almacenar. Claro que si necesito un coche y necesito tanta potencia, a lo mejor lo que no me importa es la densidad de potencia. Por eso necesitamos baterías hechas a la medida para diferentes aplicaciones. Aparte de eso, pues también necesitamos hacerlas a la medida respecto a las dimensiones. A lo mejor más chicas, más grandes, más gordas, más delgadas, circulares, rectangulares. Todo eso va a entrar en juego en el desarrollo de baterías a la medida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente tenemos que elegir primero el material adecuado. De entre todos los materiales, unos van a tener mayor voltaje, otros van a tener números ciclos de vida, otros van a tener mayor conductividad. Tenemos que elegir aquel que nos pueda servir para la mejor aplicación. Entonces, en ese caso, pues si yo estoy buscando algo que tenga, por ejemplo, mucha capacidad, pues elegiría alguno de estos materiales que están en rojo, ¿no? Los que tienen mayor desempeño. Pero si en alguno de estos otros características tienen una muy baja o pésimo desempeño, pues no me convendría usarlo, ¿no? Lo que hicimos es que como también nosotros vemos los valores, si no nos dice mucho, lo que queremos es que encontremos que esa elección nos diga cuántos, por ejemplo, cuántos electrodos y cuánta potencia vamos a tener en una aplicación específica. Entonces lo que hacemos es, tenemos su curva de carga y descarga, tenemos otros parámetros de materiales como densidad, espesor, etcétera, parámetros como el número de electrodos en serie y en paralelo, y variamos estos parámetros dentro de los valores aceptados, ¿no? Entonces, si nosotros queremos aumentar la densidad de energía, prácticamente, si cambiamos la cantidad de material activo, lo podemos hacer. Ninguna de las otras variables nos permite hacer estos cambios tan grandes. Por ejemplo, disminuir el colector de corriente, disminuir el espesor. Bueno, pues sí lo podemos hacer, disminuyendo vamos a tener más densidad de potencia, pero a lo mejor no tenemos materiales o no tenemos un proveedor de colectores de corriente de cobre de tan bajo espesor, ¿no? Y entonces lo tenemos para diferentes circunstancias en densidad de energía y densidad de potencia. Y este programita que hicimos nos permite obtener al final de cuentas cuáles van a ser las características. Entonces lo que encontramos aquí que es el espesor. Ahora queremos ver si realmente el espesor nos va a dar y si nosotros podemos variar experimentalmente el espesor. Bueno, lo hicimos aquí, variamos para 100, 200, 300. Esto justo cuando la pandemia, entonces no tenemos muchos datos, tenemos pocos datos experimentales, pero pues lo pudimos ver, ¿no? A una velocidad baja, sí, tenemos a 100, tenemos prácticamente 0.7 miliamperes hora. A 200 microamperes empezó, tenemos un aumento, pero a 300 esperábamos un aumento similar, pero ya no lo tuvimos, ¿no? O sea que ya empieza a haber problemas de transporte que nos impiden llegar a esas relaciones. Y a 12 la cosa está peor, ¿no? Porque en lugar de ir aumentando 100, 200, 300, tenemos 100, 200 y el de 300 ya disminuye un poquito. Entonces hay pérdidas en la capacidad a cada una de las C-rates, desde el 100 y el de 300 baja de 100 a 37 y el de 100 micrómetros de 100 a 56. ¿Eso cómo se ve aquí en estas pruebas? Bueno, pues se ve aquí que la densidad de potencia y la densidad de energía es mayor para los electrodos de 100, pero solamente tomando en cuenta el material activo. Si ya le empezamos a poner los demás componentes, por ejemplo, aquí nada más el colector de corriente, ya se ve que los materiales que tienen 300 micrómetros sí tienen mayor densidad de energía, pero no tan alta, ¿no? O sea, no pasamos de una densidad de energía bien baja a una altísima, sino que sí tenemos algunas mejoras,
pero no son tan drásticas como las que nosotros. Ahora sí, pasamos a la etapa de construcción. Tuvimos un proyecto donde tenemos todo el equipo para la construcción de baterías de este tipo pouch, que son como las que ven aquí. Entonces, bueno, no desarrollamos, sino que controlamos cada una de las etapas de producción. Muy importante la formación de los electrodos parejos y de dimensiones mayores a 10 centímetros cuadrados, que lo cual es muy difícil, porque a veces en el laboratorio hacemos electrodos de 1 centímetro cuadrado, y hacer un electrodo de 1 centímetro cuadrado siempre es mucho más fácil que hacer uno de 10, que sea totalmente homogéneo, propiedades homogéneas, y no solamente de un lado, sino de los dos lados, ¿no? La etapa de corte parece ser que es cualquier cosa, pero de ella también es muy complicada, y podemos cortarlos a la medida y podemos hacerlo pues del tamaño que nosotros queramos. Esta etapa de stacking es poner un electrodo sobre otro. Etapa de soldado, donde soldas todos los electrodos, que también parece ser muy fácil, pero ahí a veces, bueno, estas dos personas, Tommy y Carlos, sufrieron mucho porque ya teníamos 50 electrodos fabricados. Los soldábamos y se quemaba todo, ¿no? Entonces era toda una locura. También este equipo de sellado de las bolsas, llenar el electrolito y sellar, todas esas etapas las tenemos controladas. ¿Y qué es lo que obtuvimos? Pues más o menos estas es un ejemplo, es una celda pasando de coin cell a pouch cell, más o menos 1000 amperes hora, muy buena reproducibilidad, al menos en los 100 ciclos que probábamos. Entonces, pues nos da bien, eso nos tenía contentos, pero lo que sí veíamos es un cambio en la capacidad específica. Entonces, tienen una celda, una coin-cell con un espesor bien pequeñito que prácticamente sea un pin, pues ahí no hay problema, los procesos de transporte están súper bien y tenemos una muy buena capacidad. Tan pronto hacemos electrodos gruesos, para tener mayor energía, obviamente, hay una pérdida. Ya no logramos esa misma capacidad específica. Ahí perdemos en las dimensiones del electrodo. Después, cuando ya pasamos de esta área de 1 centímetro cuadrado a un área de 30 centímetros cuadrados, pues también hay una disminución en la capacidad específica. Aquí todavía no sabemos cuál es la razón, pero vean que una vez que ya llegamos a pouch cell de esa área y aumentamos 2, 3, 9, 15 y 20 electrodos, pues sí disminuyó un poquito, pero prácticamente permanece constante. Ahí la cuestión es la distribución de potencial en la celda. Tenemos unas tabs bien chiquititos y con una celda bien largota. Entonces, yo sospecho que hay dos razones. Uno, el área, del vuelto del área, y otro, la distribución de potencial en esta celda con esas características. Y ahí también hay muchas oportunidades de mejora, porque se puede mejorar la arquitectura, la geometría, para mejorar esas variables. También aquí, bueno, la capacidad total pues aumentó de prácticamente a cero en esta Concel hasta los 1600 y algunas de 1800 que logramos fabricar. Entonces, pues muy felices porque tenemos todas las celdas fabricadas y tenemos la capacidad de controlarlo y tener esas celdas. ¿Qué más se puede mejorar? También es muy importante en este aspecto la simulación. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos electrodos delgados, medianos y gruesos? Pues no les quiero hacer el cuento muy largo, simplemente es una simulación como aquellas que se utilizan en COMSOL, el modelo implementado ya, que es el de, ay, se me fue el nombre, pero bueno, es el modelo implementado. Y tenemos la concentración de litio en el electrolito y tenemos la concentración de litio en el material activo. Entonces, cuando tienes electrodos delgados, pues la concentración en la superficie, pues sí, es muy rápido y es muy, o sea, llegas a tener alta concentración de litio en prácticamente todo el espesor del electrodo. Prácticamente está lleno, ¿no? En el centro es donde ya empiezas a tener menor concentración. Entonces, lo que te está limitando a espesores pequeños es el transporte dentro de la partícula. Es lo que te está limitando. Cuando empiezas a tener electrodos más gruesos, la concentración de litio en el electrolito ya empieza a llegar a cero. Y vean cómo también la concentración en la superficie del electrodo a una velocidad ya no es ya no está completamente lleno. Que hay ciertas partes en el electrodo, en el espesor del electrodo, que no alcanzan a tener esta concentración de litio necesaria para irse llenando, ¿no?
Y eso pasa a electrodos medios. Y cuando tienes ya electrodos bien gruesotes, pues ya prácticamente la concentración de litio en el electrolito baja a cero desde velocidades muy bajas y tienes ese proceso, ese problema de falta de litio en el electrolito desde velocidades mucho más altas. Ahí, a mí para eso fue muy importante porque yo siempre había creído, en mi mente, siempre había creído que el problema era la conducción eléctrica en los electrodos gruesos. Y no, realmente es un problema de porosidad y de distribución de poros. Porque si nosotros logramos hacer que el litio se transporte más rápido en el electrolito dentro de la estructura porosa, es donde vamos a tener una mayor ventaja. Y obviamente electrodos gruesos con mucha área es lo que nos va a permitir llegar a mayor densidad de corriente. ¿Qué nos falta? Bueno, hay toda la experiencia en la cadena de producción y en los procesos similares de producción a gran escala. O sea, creo que tenemos esa experiencia en México ya. Hay desarrollo de métodos de control, porosidad, etcétera, para mejorar el funcionamiento de las baterías. Baterías a la medida es algo que podemos hacer. Nos faltan las cuestiones de seguridad. Obviamente es muy necesario. Tenemos que hacer más pruebas y hay muchísimas posibilidades en optimización de los procesos. Ahí hay todavía una gran oportunidad porque no hay mucha gente que se dedique a hacer esto. Obviamente hay muchas nuevas posibilidades de creación de empresas porque optimizar estos procesos te va a poder tener una ventaja competitiva. Y bueno, termino con eso. Quiero agradecer a todos nuestros sponsors que nos han ayudado, en este caso la Ciudad Química de México y con Asiri Sectei, algunas empresas que también nos han ayudado a hacer algunos proyectos y a todos los participantes del laboratorio que realmente son los que hacen el trabajo fuerte. Entonces, bueno, finalmente quiero decirles, hay muchas oportunidades en este campo, hay muy pocas personas investigando esto y creo que es muy necesario tener mucho más competencia y más pensando que es un tema de investigación que va a crecer muchísimo en los próximos años. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por este panorama de ir desde la importancia que hay y que hay en México, pasando por la investigación fundamental y hasta el desarrollo de prototipos. Muchísimas gracias, doctor Guadalupe. Tenemos bastantes preguntas, espero que podamos tener tiempo de contestarlas. La primera, ¿cuál es el estado de la industrialización de las baterías de ion litio? En México, supongo, Sí, ¿no? me imagino Sí, exactamente. sí, bueno, en México, hasta donde yo sé, hay algunas empresas que están muy interesadas en hacer bueno, dos empresas que sí conozco, ¿no? Hay una empresa que quiere hacer reconversión de autos a gasolina a baterías y tienen todas las capacidades para hacerlo. Y hay otra empresa que quiere hacer el proveedor de esas baterías y quieren fabricarlas en México. Todavía no está en operación, pero se espera que en los próximos años se pueda y tiene el apoyo de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Energía para hacerlo. No, voy a leer las preguntas como en el mismo tema y no en el orden que siguieron para que podamos tener una continuidad. Dentro de Okay. dentro de esta misma situación, dice, ¿cuál es la apuesta diferencial con respecto a las baterías convencionales y estas que propone? Bueno, hay muchísimas, ¿no? Nosotros proponemos aquí, la primera es la ventaja de tener un material mineral que tengamos en México. Esa es la primerísima, ¿no? Entonces, no solamente eso implica que se le da un valor agregado al material, sino también creación de empleos, porque si en lugar de vender cobre metálico, vendemos compuesto de cobre para baterías, pues tiene muchas mejores opciones y mucha mayor posibilidad, ¿no? Ese es en nuestro caso, ¿no? Hay muchos otros ejemplos que hemos desarrollado en cuestión, por ejemplo, de mejorar el proceso, que sean ambientalmente benignos o que sea de menor costo. En cada uno de los ejemplos que les presenté había un objetivo específico y siempre debe ser es el motivo que nos mueva, ¿no? Entonces uno escoge un objetivo, quiero disminuir el precio, quiero aumentar la durabilidad, quiere aumentar la capacidad y ese es el que se busca. Claro. Pero en general, de lo que tenemos son tres, precio, ambiental y desempeño. Tal vez esta pregunta va sobre las baterías convencionales, las diferentes de litio. Como
¿cuál sería como la competencia entre estas baterías convencionales, níquel-cadmio, níquel-hidruro, cosas de estas, ¿no? Sí. Sí, actualmente las de litio prácticamente no tienen competidor. Tienen una super densidad de energía y una super durabilidad. Obviamente son más caras, pero no tienen competidor actualmente de ningún otro tipo de batería. En esta misma dirección, dice, felicidades por la exposición. ¿Cómo se vislumbra la investigación que realizará México en un futuro acerca de la utilización de las baterías ion-litio? ¿Las instituciones de educación superior en México están conscientes de la inyección de recursos económicos y humanos para fomentar las investigaciones en este campo? Híjoles, pues yo creo que no están tan conscientes. Como les decía, México tiene una gran tradición química, todo el mundo lo sabemos, ¿no? Y especialmente en varias áreas, ¿no? La inorgánica, la orgánica y polímeros se ha desarrollado mucho en México, pero hay muy pocos grupos que hayan volteado a ver la importancia de las baterías. Y ese es precisamente el trabajo aquí, este trabajo de difusión, de llamarlos. Lo que ustedes producen a lo mejor o lo que ustedes, la experiencia que tienen, digamos, en tanto en síntesis, caracterización o lo que tengan, volteen a ver lo de las baterías. Hay muchas oportunidades. Si logramos eso y logramos también llamar la atención de CONACYT en esta área, creo que yo vislumbraría muchísimas más oportunidades de las que existen actualmente. Además de que también es una cuestión que ya va muy ligada a la industria. Y eso es muy importante. No nada más es hacer investigación básica, sino que investigación aplicada con diferentes industriales hay muchísimas oportunidades también. Claro. Hay otra pregunta relacionada con esto y luego ya son las fundamentales. Dice, ¿el balance económico para producir baterías con metales como cobre, níquel y manganeso es rentable para que se apoye este mercado? Y fíjate que esa es toda otra área que también es muy importante desarrollar. Nosotros lo hacemos desde el punto de vista muy técnico, de funciona, no funciona, sirve, no sirve, pero todos estos aspectos de análisis socioeconómico también se tienen que realizar. Creo que es una etapa eh, posterior en la que podamos analizar todas las implicaciones tanto de materia prima, desarrollo de empleos, venta y demás, que son importantes para determinar si un proceso es rentable, ¿no? Entonces creo que esa etapa también falta y se deben integrar en todos los estudios. Yo creo, es esto en la parte económica del desarrollo de estas baterías. Dice, buenas tardes, soy el doctor Guevara de la Autónoma de Tlaxcala. Saludos, doctor Guadalupe. Como sabe, doctor, mi investigación es sobre reciclado de baterías de ion litio. ¿Reduciría el costo y facilitaría el proceso al utilizarse material recuperado? Sí facilitaría, bueno, sí hay ventajas porque en la principal es en esto, ¿no? Si tú quieres recuperar un sitio mineral que tiene una concentración de 1% de litio en el mineral y que hay que tratar y procesar y demás para después tener ese litio en solución, en comparación con baterías que ya sabes que tienen por lo menos un 7 o un Ah, 8% de lo estamos litio, perdiendo otra vez. 1% de litio en un mineral contra un 6 a 7% en un montón de baterías que se pueden reciclar es una gran ventaja. Además de que esas baterías pues, podrían recuperarse de diferentes formas, ¿no? Programas de economía circular permitirían mucho también tener este acceso al litio. Incluso si México no tuviera nada de litio, podría ser una de las apuestas muy importantes el reciclaje de baterías, definitivamente. Ok, ahora vamos con las cosas un poquito más, más fundamentales. Dice, el litio y sus combinaciones con los elementos es el ánodo por excelencia. Hoy en día, ¿cuál sería el cátodo más eficiente? Bueno, en cuestión de cátodo, el LFP, el hierro fosfato de hierro litio, este, es de los materiales que una vez que se sintetizó y se patentó y todo, pues funciona muy bien, o sea, funciona muy bien en todos los términos. Actualmente muchas de las baterías tienen cobaltato y Tesla quiere usar NCA, níquel, cobalto, aluminio, o NCM, algunos otros compuestos que tienen mucha mayor densidad energética. Esos se quieren usar, pero muchas compañías están regresando al LFP, a pesar de que tenga menor
capacidad, a pesar de que tenga menor voltaje, la seguridad que brinda y la durabilidad, creo que está funcionando mejor que las nuevas químicas más recientes. Ok, sería el fosfato de hierro litio, ¿verdad? ¿Es el que Sí, te refieres? sí, Sí. sí, sí. Ok, muy bien, gracias. Dice, hablando de la temperatura, ¿en qué afecta la temperatura de una pila en su eficiencia y vida útil? Bueno, pues es interesante porque son dos aspectos contrapuestos, ¿no? A lo mejor a mayores temperaturas tú puedes tener un poquito más de capacidad o una mejor operación a altas tasas de carga, podría funcionar mejor, pero a altas temperaturas siempre es en detrimento de la durabilidad. Hay una relación opuesta. Entonces, no se puede pasar más de 60 grados porque entonces ya pierdes mucha ciclabilidad en un tiempo muy, muy, muy corto. Y tal vez en esta misma dirección, dice, ¿por qué explotan las baterías de los teléfonos Samsung y no la de otros teléfonos y la tecnología es la misma? Fíjate que ese es algo que me tiene a mí bien preocupado porque nosotros hemos hecho algunas baterías, ¿no? Y decimos, bueno, pues está la batería, tiene sus electrodos, está bien selladita, medimos temperatura, parece que no hay mucho problema, pero esos detalles están en la ingeniería, es decir, los espacios, la distancia que hay entre los electrodos, la distribución de los componentes para evitar algunos puntos calientes que se les llama, ¿no? Esos detalles finos están en el control de los procesos de fabricación. Entonces, a nosotros como fabricantes, como queremos hacer diseño de dispositivos, tenemos que tener mucho cuidado para que todos esos pequeños detallitos de distancias, interacciones, puntos calientes y demás, no nos lleven a que tengamos eventos de explosión de las baterías. Y es un problema de ingeniería. A lo mejor por aumentar demasiado la densidad de energía, disminuyeron mucho las distancias entre los electrodos o no se preocuparon demasiado en los materiales y por eso llegas a tener un evento catastrófico de esa naturaleza. Y claro, en esta dirección, la respuesta, la pregunta siguiente va de la mano. Dice, referente a la optimización, ¿entraría en las manos de los ingenieros químicos? Bueno, en realidad Sí. sería de cualquier ingeniero que pueda llevar a cabo esa optimización. Los ingenieros químicos por naturaleza tienen mucha experiencia en los procesos de transporte. Esa es una de las principales aplicaciones de la ingeniería química. Entonces, como en este sentido los procesos de transporte son muy importantes, los ingenieros químicos serían como los más expertos en Idóneos. hacer este tipo de cosas. Bien. Voy a la siguiente y esto es como todavía más fundamental. Primero, dice, los resultados en bulto fueron corroborados por XPS. De los estados de oxidación de los materiales, sí. A veces No, no utilizamos, bueno, XPS es importante para determinar estados de oxidación de algunos de los materiales, pero a veces no es tan fácil porque no solamente tenemos estados de oxidación de la superficie del material y este es un proceso de cambios en estado de oxidación en todo el diámetro de la partícula, ¿no? Entonces, sí hemos hecho algunos así estudios es. de XPS, pero no nos parece una técnica totalmente concluyente. Dice, pues, una pregunta, ¿puede ser un cambio de simetría de la solución sólida? Me imagino que en alguno de las cosas que presentó de cobaltato y de niquelato de litio, ¿no? Un cambio en la simetría. De la solución Eh, sólida. sí, sí, presentamos algunas soluciones sólidas, pues en particular bueno, sí, podría ser una cuestión, ¿no? Porque tienes un cambio en la simetría por tener un elemento de diferente naturaleza, ¿no? Eso sí podría ser posible, ¿no? Pero al final de cuentas esos cambios se ven en la estructura electrónica, ¿no? Que es lo que más nos importa, cómo están distribuidos los estados dentro del compuesto y cómo estos son capaces de llevar a cabo las reacciones de oxido-reducción. Aquí hay una muy interesante. Dice, ¿habría la posibilidad de realizar una colaboración con bachillerato para realizar algunos proyectos? Por supuesto que sí, nosotros estamos muy abiertos a hacer todo esto y creemos que la participación de alumnos desde cualquier edad
podría ser interesante. Hay proyectos pequeños que podríamos hacer, no tan específicos, pero por ejemplo en estas cuestiones de seguridad o las cuestiones de prueba de baterías, creo que hay muchas posibilidades de hacer colaboraciones en todos los sentidos. Por ahí búscanos en Facebook o ahí en la página de la UAM y contáctanos, creo que es posible. Dice, ¿qué avances hay en el uso de materiales catódicos con tierras raras? Híjoles, la verdad es que no estoy muy enterado, no estoy muy enterado si hay. He visto algunos que tienen lantano, pero no, la verdad es que no he visto mucho. Sabemos que a veces las tierras raras no son tan raras, ¿no? O sea, en cuestión de disponibilidad, pero ese es uno de los principales requisitos, ¿no? Que sean metales ampliamente disponibles y baratos, y a veces las tierras raras no lo son. Creo que hay algunas posibilidades interesantes en cuestión de tierras raras, pero la verdad es que no estoy muy enterado. La última, muchas gracias, excelente presentación de Guadalupe. Y la otra dice, muy, pero muy satisfecho y agradecido con la Sociedad Química de México y con esta disertación del doctor Guadalupe. Muchas gracias por compartir esos desarrollos de la electroquímica. ¿Sí? Ya con esto... Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. La verdad que quiero decir que este no es logro mío, es logro de todos los estudiantes. En la UAM Iztapalapa hemos encontrado un montón de gente bien interesada en estos temas, que han trabajado un montón. Y nuestro sueño es que todo el mundo en México, bueno, no todo el mundo no, pero que sí se haga más investigación en este aspecto. Creo que todo el mundo ganaría. Muy bien, gracias. Entonces, si quisiera hacer como un comentario global, ya lo está haciendo ahorita, pero si lo hace de manera global con las preguntas y todo, adelante para que demos concluido el seminario. Sí, bueno, pues muchas gracias. Creo que hay muchas posibilidades en este campo de las baterías y cosas muy interesantes que pueden dar lugar a desarrollos tecnológicos, a incluso creación de empresas. No pierdan de vista este tema. Hay muchas posibilidades. En específico quiero también decir que incluso sin meter en la politización de la reforma de litio y lo demás, creo que sacar ventaja de los recursos minerales es importante, pero no nada más como mineral, ¿no? Sino como baterías, creo que sería mucho más importante y mucho más benéfico para el país. Muchas gracias. Entonces voy a proceder a leer el reconocimiento y en agradecimiento a este asunto. La Sociedad Química de México, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento al doctor Guadalupe Ramos Sánchez por haber impartido la conferencia web Oportunidades de Desarrollo de Baterías Ion-Litio en México, el 20 de octubre de 2021, y el que firma Ignacio González Martínez, presidente nacional de la Sociedad Química de México y moderador de este webinar. Solamente, y antes de que se vayan, muchísimas gracias, de verdad, por compartir sus conocimientos y su experiencia. Y solamente me queda decirles a todo el público que estos webinars, esta oportunidad de dar a conocer lo que en México hacemos de investigación y de divulgación y de educación, se lleva a cabo con su apoyo y siendo miembros de la Sociedad Química de México. Una de las cosas que son muy importantes para operar esta nueva edición de la Sociedad Química de México, en donde hemos dado como oportunidad a dos ramas muy importantes, que es la educación y divulgación y el desarrollo tecnológico. Entonces, por favor, ahorita están abiertas las candidaturas para hacer las elecciones de la Sociedad Química de México. Por favor, afíliense, vean la convocatoria en nuestra página. Necesitamos gente nueva, gente joven o no tan joven, pero sí con experiencia, que permita inyectar más energía para que la Sociedad Química de México sea un referente de la química en México. Y sobre todo, una de las cosas que es muy importante, que rescatemos la conciencia de químico que durante mucho tiempo creo que hemos perdido. Recuerden que en la Sociedad Química de México tenemos los miércoles de webinar y tenemos diferentes tipos de webinar, uno de investigación y desarrollo, ¿sí? Otros de divulgación y otros con ACS. El miércoles a la 1 de la tarde los invitamos al webinar que tenemos una colaboración muy importante con American Chemical Society, ¿sí?
Todos nuestros webinars son gratuitos y tenemos una colaboración con American Chemical Society, que es un proyecto que tenemos entre la Sociedad Química de México y American Chemical Society, en donde damos webinars en español, ¿sí? Y entonces, en este caso, los invitamos el próximo miércoles a la conferencia Nanotecnología con el doctor David Quintanar Guerrero de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Por favor, siempre acuérdense que hay que registrarse para que entonces llevar un control y todas estas cosas. También el mismo miércoles, pero en la tarde, a las 5 de la tarde, tenemos el webinar de nuestra serie de webinars, que son los últimos miércoles del mes, que son los miércoles, son los webinars de difusión, de educación y divulgación. En esta tarde tenemos el honor de tener la presencia de uno de los mejores divulgadores de la química en México, que es el doctor José Luis Córdoba Fruns, de la UAM Iztapalapa, y él nos dará una conferencia sobre la química y la cocina. Él tiene un libro en el Fondo de Cultura Económica asociado con este asunto, y creo que esto es una charla muy interesante al que también los invitamos en esta serie de webinars todos los últimos miércoles de mes a las 5 de la tarde de nuestra Comisión de Educación y Divulgación. También los invitamos, justo en concordancia con esta importancia que para nosotros le damos ahora a la educación y a la divulgación, al segundo Congreso Internacional de Educación Química en Línea, cuyo título es La enseñanza de la química en los tiempos de COVID y su relación con la divulgación, la historia y la filosofía de la ciencia. Este es un evento abierto para todo público, para los que desean presentar trabajos, ¿sí? La fecha límite se extendió hasta el 24 de octubre. Por favor, visiten nuestra página y particularmente para que vean más detalles. Las cuotas de inscripción son de docentes de educación básica y media superior y estudiantes de pregrado, $1,000 y $50 americanos para los que viven en el extranjero, y para los docentes de educación superior, estudiantes de posgrado, profesionales y público general, la cuota de inscripción son 1,250 pesos mexicanos o $65 americanos. Con esto doy por terminado. Con esto no se olviden afiliarse a la Sociedad Química de México, inscribirse a la página de YouTube de la Sociedad Química de México para que les lleguen los anuncios de todos los eventos que hacemos. Y por último, despido el seminario, el webinar del día de hoy, cuyo título fue Oportunidades de Desarrollo de Baterías de Ion Litio en México. Una vez más, le agradezco al doctor Guadalupe Ramos Sánchez su presencia. Agradezco sobre todo la logística de la médico veterinaria y zootecnista Diana Vázquez, de la Sociedad Química de México, y Alejandro Nava. Les agradezco a todo el público y les seguimos invitando a que vengan, a que asistan a todos nuestros eventos, y sobre todo, esto lo podemos hacer si ustedes se afilian a la Sociedad Química de México, y podemos seguir ofreciendo esto y muchas otras cosas más en nuestros proyectos que vienen. Les agradezco mucho y que tengan muy buena tarde. Hasta luego.